Bienvenido a Impacto, la serie de entrenamiento en línea diseñada para fomentar el desarrollo de líderes que impacten a los niños. Este segmento en video, métodos creativos de enseñanza que puede utilizar, le equipará para utilizar métodos creativos para enseñar sobre la Biblia efectivamente. Usted aprenderá a formular preguntas buenas que motiven a los niños a pensar sobre lo que han aprendido, a envolver a los niños en el aprendizaje a través de actividades que requieren participación y ejercicio, a efectivamente utilizar métodos creativos de enseñanza, a visualizar verdades bíblicas al utilizar efectivamente una variedad de métodos creativos de enseñanza. Jesús no enseñaba como los maestros tradicionales de la ley. Él enseñaba mayormente a través de las parábolas. Dicho de manera sencilla, él contaba historias terrenales como significados celestiales y luego retaba a las personas que estaban a su alrededor diciéndoles: el que tiene oídos para oír, oiga, motivándolos a pensar sobre el verdadero significado espiritual detrás de las ilustraciones que él usaba. En su actividad de preasignación, se le pidió que leyera una serie de pasajes escriturales y respondiera preguntas sobre los métodos de enseñanza de Jesús. En estas historias, Jesús combinaba 3 métodos principales en sus enseñanzas. Él hacía preguntas que provocaban que su audiencia pensara sobre el por qué creían lo que creían. Él envolvía a su audiencia en el proceso de aprendizaje a pedirles que participaran en actividades. Él visualizaba las verdades bíblicas utilizando ilustraciones que su audiencia podía comprender e identificarse con ellas. Los métodos de enseñanza de Jesús eran efectivos. Usted también puede ser un maestro y ministro más efectivo al utilizar una variedad de métodos creativos de enseñanza para presentar verdades bíblicas y entendimiento espiritual a sus niños. Quizá usted nunca había pensado en el hacer preguntas como un método creativo de enseñanza, pero Jesús hacía preguntas frecuentemente. Él le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Él le preguntó a los líderes religiosos: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? ¿Por qué cree que Jesús hacía preguntas? Él quería que su audiencia viera las cosas de diferente manera. Él hacía preguntas para que su audiencia no diera las acostumbradas respuestas religiosas del presente. Sus preguntas hacían que su audiencia pensara. Como ministro de niños, seguramente usted le hace preguntas a los niños todo el tiempo. Sin embargo, ¿alguna vez se ha detenido a pensar por qué está haciendo esas preguntas? ¿Estamos haciendo preguntas para ver cuánto saben los niños? ¿O les estamos haciendo preguntas para ver cuánto comprenden los niños? Las preguntas que miden el conocimiento que se ha grabado son buenas preguntas. Todos queremos saber cuánto conocimiento tienen almacenado los niños en su memoria. Sin embargo, las preguntas que miden el nivel de comprensión van más allá de la simple retención de memoria. La comprensión implica un cierto nivel de conocimiento. Las preguntas que miden el nivel de comprensión hacen que los niños piensen, ver las cosas de una manera distinta debido a lo que han aprendido. Este tipo de preguntas provocan a los niños a usar su conocimiento en situaciones de la vida diaria. ¿Cuáles son algunas características de una buena pregunta?
Una buena pregunta es una pregunta abierta. Las preguntas abiertas motivan a los niños a pensar en vez de solo recitar información. Las preguntas abiertas comienzan con las palabras ¿por qué? ¿Qué tal si? ¿Cómo? ¿Qué harías si? Y etcétera. Una buena pregunta involucra a todos los niños porque hay más de una sola respuesta correcta. Una buena pregunta motiva a los niños a usar el contenido que han aprendido. Preguntas del buen samaritano. Por ejemplo, quizá esté tomando su lección de la historia del buen samaritano que se encuentra en Lucas 10, 25 a 37. A continuación, algunos ejemplos de preguntas de conocimiento. Puede hacer preguntas tales como ¿cuál hombre ayudó al viajero herido? O ¿de qué manera ayudó el samaritano al hombre herido? Pero este tipo de pregunta es la que se considera como pregunta de conocimiento. No es una pregunta abierta. En otras palabras, estas preguntas tienen respuestas sencillas que no requieren mucho razonamiento más allá de la retención de memoria. En cambio, mientras enseña la historia, comparta sobre la relación entre los samaritanos y los judíos y por qué específicamente Jesús utilizó a un samaritano en este ejemplo. Porque su audiencia era un grupo de eruditos religiosos judíos. Entonces, puede hacer más preguntas que provoquen el razonamiento, tales como ¿por qué piensan que el samaritano se detuvo a ayudarle, aunque su pueblo era maltratado por el pueblo del hombre herido? ¿O qué hubieran hecho ustedes en el lugar del samaritano? Tales preguntas son preguntas abiertas. Harán que los niños piensen sobre lo que había en el corazón del samaritano y que la respuesta apropiada de sus corazones deba ser una que agrade a Dios. Tales preguntas pueden tener más de una respuesta correcta, provocar a los niños a considerar una variedad de respuestas apropiadas y a considerar la condición del samaritano. Tales preguntas les ayudarán a los niños a recordar los detalles de la historia del buen samaritano, porque han considerado la reacción de cada persona hacia el hombre herido y la han comparado con sus propias reacciones. Hacer buenas preguntas no viene naturalmente. Es una habilidad que se tiene que perfeccionar. Cuando esté preparando su lección para cada clase, tome tiempo para desarrollar varias preguntas abiertas relacionadas a la lección. Entre más utilice preguntas abiertas, más se convertirá en una parte natural de su estilo de enseñanza. Cuando los discípulos de Jesús le presentaron el problema de que no había comida que darle a una multitud, Jesús dijo, «Dales de comer». Cuando Pedro le preguntó a Jesús si pagaba impuestos, Jesús le mandó a pescar. Los discípulos de Jesús estaban envueltos con mucha frecuencia en el proceso de aprendizaje. Piense por un momento en la última lección que les enseñó usted a los niños. ¿Cuánto tiempo pasó hablando mientras esperaba que los niños permanecieran sentados y tranquilos? ¿Sabía que los niños retienen al 5 al 10% de toda comunicación escrita o hablada? Sin embargo, retienen del 80 al 90% de la enseñanza que incluye la experiencia directa y personal. Entre más estén envueltos más niños en el proceso de aprendizaje, más aprenderán y retendrán.
El aprendizaje interactivo envuelve a los niños en la actividad simulada. Como un ejemplo de actividad simulada, consideremos el pasaje en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Comience hablando sobre la preocupación. Entréguele a cada niño una hoja y un lápiz. Dígales que hay muchas cosas por las cuales uno se preocupa en la vida y las diferentes maneras de lidiar con esas preocupaciones. Saque 3 baldes etiquetados: padres, amigos y me la guardo. Pregúntales a los niños, ¿a quién acudes con tus preocupaciones? Quizás algunas veces acudas a tus padres o a tus amigos, o algunas veces prefieres guardarte la preocupación. Haga que escriban una preocupación en la hoja. Pregúnteles a ellos qué piensan que pueden hacer en cuanto a esa preocupación. Luego, pídeles que escojan en qué balde van a poner la hoja con su preocupación. Entonces diga, la Biblia nos dice que hay otra persona a quien podemos acudir con nuestras preocupaciones, y ese es Jesús. Saque otro balde etiquetado Jesús y lee 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pídeles que recojan su hoja del balde en donde la pusieron y ahora la pongan en el balde etiquetado Jesús. Luego, concluya la lección con una oración para que los niños puedan poner en acción lo que acaban de simular: llevar sus preocupaciones y problemas a Jesús. El aprendizaje interactivo con frecuencia envuelve a los niños en las actividades en grupo, tales como realizar una dramatización y juegos de aprendizaje, donde cada niño participa y/o puede contribuir al éxito del grupo. El aprendizaje interactivo les ofrece los siguientes beneficios para los niños: desarrollo de habilidades básicas de la vida, habilidades sociales, cómo interactuar con otros, trabajo en equipo, cómo trabajar con los demás para alcanzar una meta común, deportividad, saber ganar y perder, confianza, cómo apoyar y ser apoyado por otros, aprendizaje incrementado. Los niños son motivados por el gozo de descubrimiento. Recuerdan mejor aquello que aprenden porque están descubriendo las respuestas por sí mismas. Relaciones positivas con sus compañeros. Los niños están comenzando a conocer mejor a sus compañeros y con frecuencia crean relaciones duraderas con ellos. Al formar relaciones positivas con sus compañeros, los niños se ayudan entre sí para vivir su fe cristiana. Aprendizaje interactivo a través de las dramatizaciones. La dramatización envuelve a los niños revivir una historia bíblica. Realizar una dramatización en el ministerio de niños puede ser tan sencillo como hacer que los niños hagan la mímica del personaje bíblico mientras usted narra la historia. A continuación, algunas maneras en las que puede ayudarles a los niños a actuar mientras usted comparte la historia bíblica. Pantomima de eco. Asigne sonidos, frases y acciones a las palabras y personajes de una historia bíblica. A medida que narra la historia, los niños estarán atentos para escuchar las palabras específicas con las cuales deben hacer eco con la respuesta apropiada. Ejemplos. Dígales a los niños que hagan el sonido de agua cayendo cada vez que escuchen la palabra agua. Cuando usted diga Pedro,
Ellos deben decir, voy de pesca. Cuando usted diga Jesús, ellos deben hacer la seña en el lenguaje de señas que significa Jesús. Mientras narra la historia, los niños estarán atentos a escuchar la palabra clave para dar la respuesta apropiada. Entrevistas. Invite a un personaje de la Biblia a venir al salón y que cuente una historia desde su perspectiva. Ejemplos. La historia del nacimiento de Jesús se puede contar desde la perspectiva del dueño de mesón. La historia de Pedro y Silas en la cárcel se puede contar desde la perspectiva del carcelero. La historia de David y Goliat se puede contar desde la perspectiva del gigante. Antes de que entre el personaje al salón, dé tiempo para que los niños preparen las preguntas que le harán, o permita que hagan preguntas espontáneas. Drama de situación. Ayude a los niños a comprender la situación de los personajes en la historia bíblica a través del drama de situación. Ejemplos. Dele a cada niño una frase sin sentido que le van a decir a los demás niños para que puedan entender el dilema de la Torre de Babel. Apague las luces y pídales a sus niños que busquen algún objeto o completen una tarea en la oscuridad para que ellos entiendan la plaga de la oscuridad y la ceguera del mendigo. El uso de ayudas visuales. Motive a los niños a ser parte de la historia bíblica al proveer ayudas visuales. Ejemplos. Hojas de palma y pedazos de tela para que los niños participen en la entrada triunfal de Jesús. Cree el mar rojo con 2 listones azules grandes o un mantel azul y haga que los niños brinquen para atravesar el mar. Una bolsa de 5 panes y 2 peces para que los niños actúen como si los estuvieran compartiendo con Jesús. Aprendizaje interactivo a través de juegos. Los juegos pueden estar utilizados para enseñar o explicar un versículo bíblico, presentar o ilustrar una verdad bíblica, ayudar a los niños a aplicar una verdad bíblica o repasar una lección o un versículo para memorizar. Los juegos normalmente caen en una de estas varias categorías. Juegos para pasar el tiempo. Se utilizan frecuentemente durante el tiempo de la inscripción u otras actividades antes de que comience el servicio. El objetivo principal es captar la atención de los niños cuando llegan, evitar el aburrimiento y ansiedad por la separación de los padres para los niños nuevos, evitar los posibles problemas de comportamiento y actitud desde el principio, y motivan a los niños a compartir porque tienen que turnarse las veces que participan en los juegos. Ejemplos de juegos para pasar el tiempo son rompecabezas, libros para colorear, carros de carrera, dominos o damas y bloques de construcción. Juegos para romper el hielo. Con frecuencia se utilizan al principio del servicio o la clase. Son utilizados para enseñarles a los niños que van a pasar un buen rato. Obliga a los participantes a interactuar entre sí y con el maestro. Están diseñados para eliminar la ansiedad y tensión asociada con unir a personas que no se conocen. Sirven como ayuda para eliminar posibles problemas de comportamiento y actitud desde el principio. Normalmente consisten de ejercicios participativos que sirven como base para establecer nuevas relaciones. Ejemplos de juegos para romper el hielo incluyen 4 colores. Pídele a 4 voluntarios que sostengan 4 hojas de diferente color, uno en cada rincón del salón. Tenga una serie de objetos
para que los niños escojan su favorito entre esos objetos. Por ejemplo, helado favorito. Si tu helado favorito es vainilla, ve al rincón azul, chocolate al rincón verde, fresa al rincón rojo, durazno al rincón amarillo. Cuando llegan a color, tienen que saludar a otro niño que está en ese rincón, decirle su nombre a ese niño y algo sobre sí mismo. Nombre otra serie de objetos favoritos, por ejemplo, meses de cumpleaños, y haga que los niños repitan el proceso una y otra vez. Noé un arca construyó. Escriba los nombres de varios animales en algunas tiras de papel, vacas, pollos, puercos, etc. Asegúrese de tener más de una tira de papel con el mismo animal escrito sobre ella. Pídeles a los niños que encuentren a los demás niños con el mismo animal que ellos, con solo hacer el sonido del animal. Y cuando estén todos los niños en el grupo donde pertenecen, canten Noé una arca construyó, pidiéndoles a los niños que hagan la mímica de los animales cuando llegue su turno de hacer el sonido de su animal. Juegos en equipo o grupo. Se pueden usar en cualquier momento durante el servicio o la clase. Se pueden utilizar como rompehielos o en juego de repaso. Se pueden utilizar para reforzar una verdad espiritual. Les enseña a los niños a compartir y cómo envolverse en la competencia amistosa y positiva. Ser parte de un equipo se aumenta la autoestima y autoconfianza de los niños. Involucra a todos o la mayoría de los niños en la participación sin que nadie se quede solo observando. Ejemplos de juegos en equipos o grupos. Relevo de órdenes raras. Usted puede utilizar este juego de relevo para enseñar sobre cómo debemos seguir las instrucciones de Dios, aun cuando no las entendemos. Forme 2 equipos de 5 personas cada uno. Ponga 2 sillas en cada extremo del salón y una gorra en cada silla. Coloque 5 tiras de papel en cada gorra. Cada tira de papel tiene una orden loca y absurda, tal como corre alrededor de la silla 5 veces al revés mientras recitas el alfabeto. Cuando suene el silbato, miembros de cada equipo correrán hacia la silla, uno a la vez, y llevarán a cabo la orden que está sobre ese papel. Y luego volverá a su equipo para darle turno al próximo miembro del equipo. El primer equipo cuyos miembros hayan completado la orden se gana. El juego de los 7 días de la creación. Utilice este juego para reforzar los 7 días de la creación. ¿Qué creó Dios en cada día? Tengo 2 pares de 7 objetos. Cada objeto representa un día diferente de la creación. Por ejemplo, se puede utilizar un foco para representar el primer día cuando Dios creó la luz. O una pequeña almohada puede representar el 7º día en el cual Dios descansó. Pídele a 2 equipos de jugadores que trabajen juntos para poner los días de la creación en orden apropiado según los artículos que usted les dé. Juegos de repaso. Se utilizan frecuentemente antes y después del momento de enseñanza o al final del servicio o la clase. Están utilizados para reforzar la verdad o historia bíblica o el pasaje bíblico. Se envuelve en el aprendizaje de memoria, la atención de conocimiento y memorización a través de la repetición. Se le permite impartir la lección dependiendo de cómo se formula sus preguntas. Se motiva a los niños a prestar atención durante los servicios o clases si saben que viene un repaso. Se pueden utilizar las recompensas para motivar la atención y el repaso exitoso. Ayuda a los maestros a evaluar la efectividad de sus métodos de enseñanza. Ejemplos de juegos de repaso. Juegos de memorización bíblica. Usted puede crear juegos para ayudar a los niños a memorizar el pasaje clave del día.
Puede dejar algunas palabras del pasaje en blanco y pedirles a 2 equipos de niños que hagan carreras para ver cuál equipo completara el pasaje primero. Juegos de preguntas de repaso. Prepare 10 preguntas de repaso de opción múltiple de la lección del día. Utilice una variedad de preguntas de conocimiento sobre algunos datos de la historia y también situaciones de la vida para hacer que los niños respondan diciendo qué haría en una situación específica basado en lo que aprendieron en la lección del día. Por ejemplo, si está enseñando sobre el tema de la mentira y está utilizando la historia de Ananías y Zafira, una pregunta de sabiduría puede ser: ¿quién descubrió que Ananías y Zafira estaban mintiendo? Una pregunta de situación de la vida puede ser: cuando estaba de visita en casa de tu amigo el otro día, tomaste $1 de su tocador sin que él se diera cuenta. Ahora él está molesto y te dice que perdió $1 y no sabe dónde está. ¿Qué haces? Múltiples respuestas a esta pregunta podrían ser: respuesta A: guardar el secreto y no decirle a nadie. Respuesta B: ofrecer a ayudarle a buscarlo dentro de su casa. Respuesta C: devolverlo a su lugar sin que él se dé cuenta. O respuesta D: confesar lo que hiciste, devolver el $1 y pedirle perdón. Tales preguntas pueden iniciar el diálogo con respecto a las diferentes alternativas que se han provisto. Usted les puede decir que la C es una respuesta que no es completamente errónea, pero realmente la D es la respuesta correcta. ¿Qué piensan ellos que podría estar mal con la respuesta C? Estas son preguntas que provocarán el razonamiento, presentarán dilemas éticos y ayudarán a los niños a formar una base moral para sus vidas. No importa el tipo de juego que esté jugando. Mientras está jugando o después de que haya terminado, no se le olvide enseñar. Relacione las actividades del juego con los principios relacionados a su tema de enseñanza. Esto concluye esta sesión de entrenamiento de impacto. Asegúrese de completar la posttarea y de entregar todos los requisitos de este curso según sea indicado. Gracias por participar en esta sesión y en la serie de entrenamiento de impacto. Es mi deseo que esta serie de entrenamiento de impacto le ayude a convertirse en un ministro de niños más competente que tenga un mayor impacto sobre los niños de su ministerio.